Muy buenos días a todos. Es un placer estar esta mañana con vosotros. Gracias por acompañarnos en la tercera jornada online Danza Universidad, desde las perspectivas anglohispanas en la enseñanza dancística universitaria. Es un placer contar con la presencia de Adriana Bustos, Cristina de Lucas y Marta Botana como ponentes de esta jornada. Muchísimas gracias a los asistentes y a todos los compañeros del seminario. Del Seminario Universidad Complutense Madrid CSIC de Investigación en Historia y Teoría de la Danza, desde donde emitimos en el Centro de CSIC de Humanidades. Esta sesión ha sido posible gracias al apoyo de las ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas de la Universidad Complutense de Madrid y al proyecto de I+D+I tras los pasos de la sílfide, una historia de la danza en España 1836-1936, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y los fondos FEDER de la Unión Europea, que se desarrollan en el Instituto de Historia del CSIC. En cuanto a la organización de la sesión de hoy, inicialmente cada una de nuestras invitadas durante 15 minutos va a exponer su trabajo, su trayectoria profesional, los temas en los que se encuentran investigando, y después de estas ponencias individuales pasaremos a una mesa redonda de una duración de minutos en la que, bueno, pues hablaremos ya de estos temas relacionados con esta comparativa de pedagogía y de cómo se está planteando y estudiando la danza en la universidad y en el conservatorio, tanto en España como en Reino Unido. Y finalmente tendremos un turno de preguntas de una duración de 15 minutos. Os animo a los participantes a que nos escribáis a través del chat las preguntas o comentarios que consideréis oportunas hacer. Y sin más, vamos a presentar a nuestra primera ponente. Tenemos el placer de contar con la presencia de Adriana Bustos. Adriana es doctora en Educación por la Universidad de Salamanca, máster en Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciada en Danza por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es bailarina, coreógrafa e investigadora independiente. Está interesada en la teoría y pedagogía de la danza y la investigación performativa. Con 2 décadas de experiencia dancística en el contexto universitario desde la creación, la formación y la gestión, Adriana se centra especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Universidad Nacional de Costa Rica, encaminada en dirigir esfuerzos en la creación de puentes y conexiones entre los artistas de la danza en distintas geografías. Actualmente es profesora de la Maestría en Formación Dancística de la Universidad Nacional de Costa Rica, miembro de la Asociación Actividad Física y Expresión Corporal y colaboradora investigadora en el Grupo de Investigación Multiculturalidad, Innovación y Tecnologías Aplicadas de la Universidad de Salamanca. Adriana, es un placer contar con tu presencia. Muchísimas gracias y cuando tú quieras, pues te damos paso para tu ponencia, tu exposición. Muchas gracias. Colegas y con las compañeras Marta, Cristina, Eva, pues este tema que nos apasiona, ¿verdad? Con la que hemos dedicado nuestra vida y nuestra formación profesional a ello. Empiezo compartiendo y empezando la ponencia, la exposición. Bueno, mi ponencia es una síntesis panorámica sobre las vías de inclusión de la danza en las universidades de Latinoamérica y el Caribe. Un intento de exposición de algunas historias particulares que por su datación en el tiempo y su diversidad fundacional pueden ofrecernos unas pinceladas de la situación de la danza en el sistema universitario, pues en estas geografías en concreto. Un enfoque que no pretende establecer un recorrido de una historia general reciente de esta relación entre danza y universidad,
sino que simplemente hacer un breve acercamiento a estas historias particulares que de una u otra manera matizan y enriquecen esta diversidad de discursos corporales en estas geografías tan diversas. Empezaré haciendo una breve y rápida mención sobre las vías de inclusión de la danza en el contexto universitario, para luego centrarme directamente en una de ellas, que tiene que ver específicamente con la docencia, en donde se ve la danza entrando a las aulas universitarias, primeramente como contenido educativo de otros planes de estudio, luego ya como una asignatura particular y concreta en algunos también planes de estudio, y por último la vemos como una oferta académica, como grados y posgrados, y en el caso de nuestras universidades en Latinoamérica, pues dentro de las licenciaturas, tecnituras y maestrías. Las vías de inclusión pueden rastrearse a través de la función tradicional de la universidad. Estamos hablando de la docencia, la investigación y la extensión. La vemos en un primer momento en la extensión a través de las programaciones tanto positivas como formativas de actividades culturales y artísticas, y en el segundo espacio que ocupa en la docencia, y por último en la investigación como un resultado del desarrollo de los espacios que la preceden. Cada uno de estos espacios tiene su historia muy particular, encontrándose y abriéndose caminos conjuntos, haciéndose cada vez más evidente cuando las reformas educativas de las diferentes geografías así lo permiten, pues desde su estructura, desde su política, desde su cultura organizacional. El primer país que circunscribe la danza como disciplina artística y académica fue Estados Unidos, propiciado por el desarrollo que este país tiene del cuerpo teórico de la danza, por el abordaje amplio de su conceptualización que data desde la primera mitad del siglo XX, y especialmente por ese acercamiento entre los profesionales de la danza escénica y los académicos de la educación. Un recorrido que inicia con la mención de la danza en el catálogo de curso de la Universidad de Utah en 1906 como un componente más de la educación física. En 1917, con la creación del grupo estudiantil de danza Orchesis, para evidenciar la demanda y la necesidad de ampliar las oportunidades de practicar danza en la universidad, un dato que también podríamos extenderlo a otras experiencias que trascienden fronteras, y un recorrido que dio paso en 1927 al primer plan de estudios que contemplaba la danza dentro de la formación de maestros, ubicada en la Universidad de Wisconsin. Un tercer espacio académico de importante mención es el Benetton Summer School of Dance, primer centro dedicado a la formación en danza moderna que ha sido resguardado por una institución de enseñanza superior. Ya en la década de los años 60, la danza empieza a ocupar un espacio desligado de la educación física y se ubica administrativamente en el Departamento de Música y Hotel. Ahora bien, un aspecto que es importante de mencionar sobre estos inicios es el que cita el autor Baril, haciendo énfasis en la labor pedagógica y de divulgación que realizó Ted Chan en aquellos primeros años a través de una fórmula muy práctica, que son las conferencias demostraciones en diferentes universidades. Continúo diciendo sobre esta cita, esa referencia que hace Baril sobre esos inicios de la danza en este espacio en concreto, que tiene que ver precisamente con el hecho de que no había una tradición específicamente fuerte de la danza en el contexto universitario. El primer espacio, ya hablando y tomando alguna referencia sobre el caso español, vemos que el primer espacio que ocupa danza en la Universidad Española fue el de la extensión universitaria. Un espacio que, según Cantero, estaba orientado a la divulgación del conocimiento en una universidad de formatos y propuestas de submisión. La inclusión de las artes en este espacio fue paulatina y orientada durante los primeros años exclusivamente hacia la música y el teatro. Una iniciativa que nace en la extensión universitaria ovetense. En esta época podríamos atrevernos a decir que los espacios para la danza en la recién estrenada extensión universitaria eran, si no existentes, pues exiguos. Una realidad que obedece al desarrollo histórico de la danza en España.
Una segunda referencia importante de mención es la que podría tener ese vínculo entre la docencia y la danza en este contexto. Son los espacios que se abren por iniciativas de personalidades del movimiento de renovación pedagógica. Ejemplo ampliamente referenciados y conocemos de Narcís Massó, quien bajo esa filosofía de la escuela activa y su espíritu artístico incluía la danza y la gimnasia en el programa educativo como un componente más para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Ya cruzando fronteras, vemos en el caso de Latinoamérica que la presencia también en las aulas abre su primer espacio a través de la extensión universitaria. Históricamente, el marco sociopolítico que sentó este precedente de la extensión universitaria estaba caracterizado por significativas transformaciones en el terreno político, económico y social. Un dato interesante de vinculación de las artes en este sentido es el que relata Tunerman, una amalgama de participantes entre políticos, intelectuales, artistas, académicos y el movimiento estudiantil interesado en fortalecer y expandir en esta época el concepto de identidad nacional, que propicia un segundo espacio desde las universidades, es decir, el debate sobre esa necesidad de democratización de la educación superior y la vinculación de la universidad con la sociedad. Todo esto provoca un movimiento entusiasta y dinámico en la actualidad que se extendió rápidamente por toda Latinoamérica y que estuvo abanderada por las expresiones artísticas. Este es un señalamiento que en mi opinión resulta muy interesante de investigar, especialmente por la continuidad de este trabajo de extensión, danza, sociedad y la pertinencia que tiene en la actualidad. Ahora bien, intentando pasar por ese rastro histórico, centrándonos ya en la profesionalización de la danza en algunos espacios, mencionaré estos tres ejemplos como referentes históricos y que a su vez desvelan algunos contextos fundacionales diversos. El caso de Chile, Costa Rica y en concreto. Chile, bueno, clave para el desarrollo de las artes en este país fue la visión de los gobiernos de transición democrática desde 1920 a 1973. A través de su concepto de estado de compromiso, se impulsaron los procesos de transición democrática, aplicando como elementos importantes de cambio la educación y dentro de ellas las artes. Es interesante ver las relaciones que se suceden pasando fronteras. En concordancia con el caso de Estados Unidos, en Chile también se introduce la danza como contenido educativo en los estudios de educación física a través de una asignatura que se llamaba Rítmica y Danza. Esta estaba impartida en el Instituto Superior de Educación Física en la Universidad de Chile. Esta fue una iniciativa acompañada desde el año 1928 por la profesora André As, pionera de la danza moderna chilena y discípula de Dalcroze. Es muy interesante porque fue una iniciativa desarrollada a través de un trabajo conjunto entre profesores de danza, de educación física y bailarinas del Ballet Nacional chileno. Los años 20 y 30 en Chile surgieron diferentes agrupaciones multidisciplinares que manifestaban la necesidad de reconocimiento y respaldo institucional. Esta labor la asumió desde un primer momento la Universidad de Chile. De ello da cuenta esta reseña histórica que vemos en pantalla sobre la enseñanza artística publicada en la Revista de Arte de la Facultad en el año de 1934. En el año 1929 se crea la Facultad de Bellas Artes, que alberga estas tres instituciones que rigen la enseñanza artística en todo el país. El Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Bellas Artes, y un año más tarde, en 1940, el Instituto de Extensión Musical, y dentro de él, la Escuela de Danza en 1941. Por otro lado, cabe destacar en el caso chileno los esfuerzos conjuntos entre el sector profesional de la danza y la universidad por desvelar esa necesidad de albergar la disciplina como disciplina artística en el currículum escolar. Concretados en dos realidades. Uno, la creación de la carrera de pedagogía de la danza
con mención Educación Infantil en 1972 y en 1985 la Escuela Pedagógica de la Danza en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales Arces. Los esfuerzos por la democratización de la cultura y las artes ha sido siempre una constante en la historia contemporánea chilena, y las vías de su inclusión han sido el trabajo conjunto entre la universidad, el sector profesional de la danza y el apoyo gubernamental, especialmente en esos primeros años en los gobiernos del corte socialista. Costa Rica fue el tercer país latinoamericano que incorporó la danza como oferta educativa, un país pequeño y singular por su historia y por su relación con los países de la región centroamericana. Confluencia de tres factores, la confluencia de tres factores son los que permitieron la acción de la danza en la Universidad Costarricense. Por un lado, la estabilidad sociopolítica del país, la llegada al país de mujeres artistas que elevaron el nivel de la danza escénica procedente también de países como Chile y Uruguay, y que dieron esos primeros pasos. Y sobre todo la decisiva voluntad política de las autoridades universitarias. Es importante mencionar esta historia singular y desde el punto de vista ejemplar, desde el punto de vista también del compromiso institucional por reivindicar la profesión artística. Bueno, según relata la historiadora costarricense Marta Águila, la iniciativa surge desde instancias universitarias desde el año 1973, con la creación de la universidad. Años más tarde, en 1974, pues se crea directamente la Escuela de Artes, lo que es ahora, que sería precedente de la Escuela de Danza perteneciente al CIDEA, Centro de Investigación, Docencia y Expresión Artística, que alberga pues las escuelas hasta la fecha de danza, música, arte escénico, arte y comunicación audiovisual. El tercer país, México, es un país realmente de mucha referencia para Latinoamérica en formación profesional dancística. Aunque su presencia en la universidad data de 1975, ha sido guía y modelo para otras iniciativas de formación en la región, instituciones gubernamentales y universidades. El génesis de la escena y la formación profesional en México son los esfuerzos revolucionarios desde 1910. Una serie de políticas culturales que se cristalizaron de escuelas públicas de danza desde los años 70, que perduran aún en la actualidad y que sin lugar a dudas han generado, en palabras de Javier Contreras, una suerte de tradición propia, y de ahí también su fortaleza y su perfección. Al igual que Costa Rica, en la década de los años 70 fue un periodo de confederación institucional como un referente. En el 75 se crea en la Universidad Veracruzana la Facultad de Danza, primera institución de educación superior en el país que ofreció estos estudios de danza. Esta siguiente imagen nos da cuenta un poco de las fechas de inicio de la formación profesional como una oferta específica en los diferentes países en Latinoamérica. Es muy difícil hablar de aspectos generalistas en este aspecto de la danza en la universidad en Latinoamérica porque las historias particulares son muy ricas, pero con la necesidad de mencionar unos breves rangos, podríamos decir que la primera inclusión de la danza como componente fue a través de los estudios de educación física, caso también que podemos mencionar en España y en Estados Unidos. Acompañada de una decisiva voluntad política, precisamente en gobiernos de corte socialista, como los casos que ya hemos mencionado, y sobre todo mencionar que ha sido el sector profesional el principal impulsor de la creación de las profesiones en la universidad. ¿Cómo se caracteriza la oferta educativa actual en Latinoamérica? Bueno, son estudios superiores de danza que conviven en diferentes espacios, universidades, escuelas profesionales, escuelas nacionales, escuelas superiores, etc. También es importante mencionar una paulatina incardinación de la danza como área integrada a la educación artística
dentro del currículo escolar. Estos países en concreto con esta fecha. Luego también es interesante la diversidad y el dinamismo y las relaciones que se crean entre la extensión universitaria y la actividad de extensión que hacen estas carreras en sí, en las universidades. Y sobre todo, el enérgico movimiento reivindicativo de la danza, en caso concreto Chile, Argentina, Uruguay y quizás más recientemente Colombia. La oferta académica está con mayor frecuencia en los países de México, Brasil y Colombia, Argentina, en preponderancia de programas académicos de danza contemporánea en detrimento del ballet y la danza folclórica, y con una gran influencia sobre las licenciaturas y una débil presencia en máster y en programas bueno, la verdad, una ausencia de programas de doctorado, cosa que no quiere decir que no hayan tesis que tengan que ver directamente, tesis doctorales en sí, con temas de la danza, inscritas en otros espacios que no son específicos de la danza. Y un aspecto importante y diferenciador del contexto son los esfuerzos por obtener un tratamiento independiente e igualitario de la danza en las propuestas de incardinación en el currículum de la enseñanza obligatoria. Esta es una estadística que nos revela un panorama un poco sobre esa diversidad, dónde se encuentra, en qué países, y esa diversidad que habla de universidades y de oferta académica, más enfocada en las licenciaturas como mencionábamos antes. Rápidamente, únicamente por intentar desvelar el caso en España, voy a citar algunas cifras que me parecieron interesantes traerlas también aquí a esta mesa, y son esos espacios por donde también ha incursionado la danza en este espacio concreto de la universidad. En primer lugar, como contenido educativo en los planes de estudio de la formación de maestros, también como asignatura en este espacio en concreto, especialmente la educación infantil, la educación física y en las carreras que tienen que ver con las profesiones de la actividad física. Nos referimos primeramente a la educación física y en el actual, ciencias de la actividad física y el deporte. Luego la oferta académica profesionalizante, ya ofertas directas de danza, y los posgrados en espacios diversos, con unas tendencias a lo artístico, a lo terapéutico, a temas historiográficos, educativos y de investigación. ¿Dónde están esas asignaturas de las que mencionábamos antes? Las vemos con mayor presencia dentro de los ciclos de los grados, especialmente ubicada en estos que tienen que ver con la educación, con las titulaciones de grado de educación, y especialmente en la educación primaria, como sea educación física, educación primaria y mención en música. Pasando ya a los aspectos un poco más de pedagógicos, dónde las podemos encontrar y por qué es que se relacionan con estas formaciones. A través de dos perspectivas pedagógicas que contemplan a su vez módulos y materias que albergan en mayor y menor medida los contenidos de la danza. Algunos explícitos, es decir, donde el término danza aparece en los nombres de las asignaturas, y otras implícitamente porque no aparecen dentro de la denominación de la asignatura, pero sí tienen una fuerte presencia dentro de los contenidos. Ahora, con respecto a la oferta en sí de estudios profesionalizantes, vemos dos espacios muy concretos, ¿no?, en España: el régimen general a través de la enseñanza universitaria y el régimen especial a través de las enseñanzas artísticas superiores. Una cronología que en algunos espacios podrían encontrarse en relaciones, como es el caso del doctorado en artes en el año 1999 en el Instituto del Teatro Universidad de Barcelona. Un camino recorrido a través de propuestas de grados, posgrados. Un dato interesante de mencionar es el posgrado que se inició en 1994 en la Universidad de Alcalá sobre medicina de la danza, que actualmente no
no tuvo mucha duración en el tiempo hasta llegar, bueno, pues a los diferentes grados en danza que lamentablemente, pues algunos ya han sido extinguidos y la presencia más fuerte a través del régimen especial de las enseñanzas artísticas superiores, ¿no? El título superior de danza en pedagogía, coreografía, interpretación y las propuestas de máster a través de la vinculación con la universidad. He intentado hacer un poco ese recorrido histórico para ver esa vinculación que podríamos traer a comentar y a compartir en la mesa sobre estas distintas geografías, los espacios, la manera en que se consolidan los espacios de encuentro entre unas y otras disciplinas que creo que son de importante mención. Y con esto concluyo mi ponencia y doy paso a las compañeras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tu interesante exposición y por traernos a colación efectivamente distintos escenarios, contrastárnoslos y hacer ese recorrido histórico del punto en el que partimos y que sin duda ha sido luego un modelo para el resto de universidades y de escenarios geográficos, ¿no? Más adelante en la mesa redonda pues recordaremos y volveremos a comentar algunos de estos aspectos tan interesantes que nos has traído. Nuestra tercera invitada es Marta Botana. Permitidme que, bueno, haga un pequeño guiño porque para mí es una alegría poder contar también con su presencia porque Marta es una querida amiga y compañera. Compartimos claustro en el grado de Ciencias de la Danza de la Universidad Europea y hoy tenemos el placer de contar con su experiencia también profesional muy completa. Marta investiga desde la práctica artística de la danza y comparte los resultados de la investigación en congresos como el celebrado en la School of Performing Arts de Malta en primavera del 2018, festivales como Stockholm Dance Film Festival o el Festival Internacional de Videoarte de Camagüey en Cuba. Marta se formó en danza contemporánea por el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y es doctora por la Universidad Politécnica de Madrid con la tesis Análisis del espacio en la danza teatral. Mantiene un entrenamiento permanente en diferentes lenguajes del movimiento y el conocimiento de estos autores prácticos se integra en el cuerpo archivo con la investigación académica, fomentando la ida y vuelta constante de la investigación performativa. Marta es docente en educación superior desde el año 2012. Actualmente es profesora de danza contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. Es tutora del programa de emprendimiento de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Visiting Academic de la Open University de Reino Unido. En paralelo, imparte talleres y conferencias en distintas instituciones como el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, la Universidad, la UCAM y la Nueva York University Madrid. Bueno, pues Marta, muchísimas gracias y tienes la palabra. Gracias por estar aquí. Bueno, Eva, mil gracias por la presentación y mil gracias también por invitarme aquí a compartir nuestros temas de estudio, ¿no? Que al final son temas que nos acompañan desde hace tiempo, pero que llevas de una manera bastante solitaria hasta que de repente nos acogen este tipo de foros. Así que da gusto, ¿no? Y también dar las gracias tanto a Adriana como a Cristina, a los que me ha encantado escuchar porque, bueno, creo que hay muchísimos nexos, ¿no? Entre nuestros trabajos. Pues nada, ante la invitación de Eva para hablar de danza en el contexto universitario y en esa primera conversación con ella, pues ya me dijo, además es que tú, por el perfil que tienes, podrías contextualizar la danza universitaria con respecto a los conservatorios, ¿no? E intentar hablar un poco de cómo es ese vínculo entre un terreno y otro. Y entonces el territorio que encuentro como marco para estas dos especialidades y que además está propiciando toda esa serie de debates y de encuentros que necesitamos desarrollar en España y en Europa todavía están bastante en desarrollo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos especialmente trabajando en ello, pues es el marco de los estudios europeos superiores, ¿no? El espacio europeo de educación superior.
Entonces, me voy a centrar un poco en eso, yendo de lo que pide Bolonia, básicamente, que son como las directrices generales que hay en este espacio, tanto para conservatorios superiores como para universidades. Intentaré hacer enlace también con conservatorios de grado medio, porque, claro, la línea de los conservatorios empieza en grado elemental, son carreras que empiezan los niños muy jóvenes. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que la conexión es también bonita, ¿no? Ver cómo todo ese profesional se va formando y termina haciendo un grado superior. Y para terminar, dando una pincelada de cómo se están enfocando los doctorados artísticos, sobre todo en Europa, que es verdad que tenemos ahí un poco el referente, pero bueno, más concretamente en Reino Unido, donde además a Cristina le preguntaré cosas sobre Roehampton, porque es verdad que Surrey es uno de los súper referentes, ¿no? en este ámbito. Entonces, bueno, por ahí va a ir un poco la presentación. Deciros brevemente que estoy en esta situación profesional que ha explicado Eva, como siempre, o desde hace bastantes años, como con un pie en lo profesional o en esa línea más de formación como de conservatorio, ¿no? Donde la formación técnica es muy importante, y con el otro pie en la parte de los estudios superiores, más relacionado con la investigación o con la investigación académica, los estudios más teóricos. Actualmente estoy en estos dos terrenos y eso viene por la formación que también ha explicado Eva, que viene en paralelo de las dos áreas. Por un lado, como en danza contemporánea, de una manera técnica, como bailarina, como intérprete, que además ahora me acoge otra vez para dar clase, como le ha pasado también a Cristina en Roehampton, lo que es una situación muy chula porque de repente conectas con la misma institución, pero desde otro enfoque y a nivel de docentes es muy interesante, es muy nutritivo. Y en paralelo a esa formación, pues fui haciendo mi tesis en el ámbito académico, una tesis teórica, escrita, que además leo en la Escuela Politécnica, con lo cual es como con todo el rigor científico de las tesis tradicionales y pocas licencias artísticas, digamos, en ese momento. Profesionalmente eso me va llevando a trabajar tanto en el ámbito de los conservatorios, que empecé en el Conservatorio de Burgos, como en el ámbito de la universidad, donde coincido con Eva, en la Universidad Europea de Madrid. Y además, al poco de entrar yo, como a los 3 meses o así, el grado se desplaza de la Universidad de Educación Física, donde se lanza, donde se gesta, donde crece, y pasa a la Facultad de Arte, donde de repente también adquiere como otro tipo de valores y de sinergias, con lo cual, pues de repente me veo en un recorrido que me va nutriendo en muchos aspectos distintos. Después de ahí cito el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, pero bueno, en realidad estoy como freelance en varias instituciones a la vez. Con lo cual, lo que pretendo traeros aquí es un poco el enfoque abierto de cómo un mismo tema de investigación, un mismo proyecto de investigación que tiene como esas dos patas, una pata más técnica y un aporte como más académico, teórico y demás, de repente tiene cabida y se puede ir articulando con distintas instituciones, ¿no? Tanto del ámbito más universitario como del de los conservatorios y las escuelas profesionales. Entonces, os voy a contar brevemente el proyecto en el que estoy ahora metida últimamente, los últimos años, que es básicamente bailar la tesis. Yo hice una tesis doctoral teórica, como os he dicho, y después de estar 5 años sentada en una silla investigando sobre danza, pero todo a través de la lectura y la escritura, pues el cuerpo pide abordarlo de otra manera. Entonces, en este momento empiezo, además, sin saber que esto podría ser avalado como investigación, empiezo directamente a hacer una serie de improvisaciones en distintos espacios, con lo cual es mantener el tema que yo había estudiado, pero abordarlo desde la práctica artística de la improvisación. Con la suerte de que cuando empiezo este trabajo, estoy en la Universidad Europea, con lo cual en ese contexto de repente tengo muy cerca en la Facultad de Arte gente que está estudiando e investigando y haciendo tesis doctorales desde la práctica, con lo cual vemos que ahí aparecen las sinergias transdisciplinares y podemos convertir
eso que empezó como una necesidad de bailar o de mover y movilizar todo el contenido teórico, se va convirtiendo y se va conceptualizando como un proyecto de investigación que tiene cabida de repente en congresos, ¿no? Y en foros académicos, digamos. Pongo esta imagen no para que se lea todo, que sé que no se lee, que está muy chiquitillo, pero me parece que es una imagen que de repente condensa muy bien. La hizo Kepa Landa, con quien yo colaboraba en este proyecto, que es profesor de la Universidad Europea, en la rama de fotografía y, bueno, en varias asignaturas, pero en este caso colaboramos él como fotógrafo y yo desde la parte de danza. Y de repente él conceptualiza y consigue como formalizar y hacer tangible en un proyecto artístico distintos conceptos, ¿no? Entonces se ve muy bien como, para mí, como el vínculo entre esos dos territorios que a veces parece como que chirrían, ¿no? en algunos contextos. Bueno, desde este proyecto, primero que hago con Kepa en la universidad, empiezo a hacer otra serie de videodanzas con otra serie de colaboradores que van dando lugar a varias, bueno, son improvisaciones que se archivan a priori y que poco a poco se van formalizando como videodanzas. Con lo cual, lo que me interesa contaros de esto es que esa investigación, que a priori es más académica, de repente tiene cabida porque en entornos más artísticos, digamos, como son los festivales de videodanza, porque podemos formalizarlo en objetos artísticos, ¿no? Que son estas piezas. Esto va llevándome además a otra de las cosas que propugna bastante Bolonia, que es la transdisciplinaridad o la interdisciplinaridad, que creo que además como profesionales de la danza nos viene especialmente bien porque nos hace muy fuertes, ¿no? No solamente, como decía Cristina en los 80, hemos demostrado, de alguna manera se ha demostrado ante los escépticos que había, que la danza tiene como una entidad propia a nivel académico, sino que además al ponernos en contextos interdisciplinares o transdisciplinares, de repente nos vamos fortaleciendo porque conseguimos comunicar la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Y aparecen ahí como terrenos híbridos en los que yo creo que la danza se ve muy fortalecida. En este caso yo colaboro con una persona de cine y con una persona de arquitectura y, bueno, en esos solapamientos de áreas, en esos terrenos en los que nos salimos un poco de nuestra disciplina y entramos como en otros territorios, desde las especialidades distintas, pues de repente surgen cosas muy bonitas que dan pie además tanto a publicaciones más académicas como son las que hemos hecho en el reciente Congreso de Danza más Investigación, como a otro tipo de maneras de compartir los resultados de estas investigaciones. Y así, por ejemplo, surge este taller que os muestro aquí, que es un taller que se presentó en el Congreso de Filosofía de la Danza, que es uno de los congresos en Madrid que está acogiendo de una manera con bastante presencia la investigación desde la práctica artística, de manera que tú puedes compartir los resultados de tu investigación no solo con una comunicación, sino con un taller durante 2 horas en un espacio donde la gente entra a la práctica, ¿no? Entonces, la manera de compartir de repente en este ámbito se convierte no solamente en una cuestión más verbal o más conceptual, sino que se involucra desde la participación física, ¿no? Entonces, bueno, de repente ahí aparecen como otras puertas que creo que nos vuelven a vincular el ámbito de lo académico universitario con la línea más profesional. Otro de los talleres que aparece tiene que ver con cuerpo-ciudad, en este entorno como híbrido entre danza, arquitectura y cine, que de repente interesa mucho a distintos estudios, no solamente de danza, sino de estudios de arquitectura o estudios culturales, como los que citó al principio Adriana, donde de repente a la gente le interesa estudiar la ciudad, pero desde el punto de vista corpóreo, ¿no? Y ahí tenemos los de danza, una vez más, la manera de movilizar el conocimiento tácito o práctico desde el cuerpo. Con lo cual, bueno, pues eso se va nutriendo
Y ahí os dibujo un poco el panorama de por dónde ha ido pasando un mismo bloque de contenidos o de investigación, digamos, ¿no? En un mismo proyecto, convirtiéndose en distintas formalizaciones y dirigiéndose a distintas poblaciones y a distintos entornos. Entonces, creo que es una de las fortalezas que tenemos en danza cuando trabajamos en la investigación performativa, ¿no? Que es una de los centros que yo creo que vinculan lo académico con los conservatorios. Por recuperar un poco qué nos plantea Bolonia, creo que hay, bueno, plantea muchas más cosas que estas, pero aquí he recogido algunas que creo que facilitan como ver de qué manera nosotros aterrizamos esa manera de trabajar, ¿no? Que tiene que ver con los dos ámbitos. Una es la autonomía de los alumnos que empiezan a trabajar de una manera autónoma, ¿no? menos dependiente del trabajo de un profesor que está ahí constantemente. Una de las cosas que ocurre es que el alumno se coloca en el centro y es como tiene que dirigir su propia investigación y sus propios proyectos. Y por eso aparece la evaluación por competencias, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de contenidos, porque además en la era de la información tenemos todo el contenido, toda la información muy a mano, la tenemos en el móvil, en el bolsillo, en cualquier momento, con lo cual es importante como formar a los alumnos en competencias, en capacidad de búsqueda, capacidad de crítica, capacidad de selección y todas esas competencias que tienen más que ver con habilidades, ¿no? Y que están muy relacionadas con el trabajo desde la praxis. En nuestro caso, desde la praxis artística. Transversalidad, internacionalidad, espacio europeo de investigación, calidad. Bueno, en el fondo, creo que todo este contexto de Bolonia favorece que la danza crezca como herramienta no, como área de conocimiento fuerte, tanto independiente como capaz de vincularse con otros en diálogos muy nutritivos para ambos. Por bajarlo a tierra, una cosa muy concreta que se está haciendo en la universidad, se está haciendo en los conservatorios, ya no solo de grado superior, sino también de grado medio, y está pasando en secundaria, es el aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología, entre otras muchas que hay, ¿no? En innovación educativa, pero esta metodología de repente coloca muchos de los componentes de Bolonia y creo que es una metodología que se comparte de una manera muy fácil para luego poder evaluar por competencias y compartido entre las dos áreas. Entonces, de aquí selecciono trabajo desde la praxis, desde la práctica artística, enfocado como en dos competencias que son bastante relevantes en la formación de los bailarines, pero también en la formación de alguien que se está formando en danza en el ámbito universitario, como es tener un discurso propio o trabajar de una manera autónoma. Y aquí os pongo unos ejemplos de proyectos que estoy haciendo. Lo estoy haciendo actualmente con el Conservatorio Mariemma, donde están trabajando ellos en la producción de varios solos. Cada uno trabaja como en co-mentorización con otros compañeros. O sea, que se establecen estas redes que tienen que ver con la innovación educativa, con los aprendizajes en contextos sociales y demás, y donde se favorece esa autonomía, esa generación de discurso propio y ese trabajo desde la praxis que en los conservatorios está bastante claro. En el contexto del Reina Sofía, donde, como ha dicho Eva, estoy dando clase también de la Escuela de Música Reina Sofía, que es una escuela superior. Yo doy clase a alumnos de máster que tienen una asignatura que es emprendimiento. Y en emprendimiento volvemos a retomar el tema de los proyectos. Ellos tienen que desarrollar su propio proyecto y lo que hacemos es acompañarles en la construcción de proyectos que luego tienen como una finalidad social o una finalidad de vincularse con otras artes. Y, por tanto, ponen como su capacidad de interpretación, porque son grandísimos intérpretes, en un contexto que de repente les resulta un poco nuevo porque tienen que tener habilidades de gestión, tienen que vincularse con otros profesionales y esto les sitúa de una manera bastante contundente en el mundo profesional al que se van a lanzar en muy breve, ¿no? Cuando yo les tomo aquí. Y otro de los ejemplos que os quería poner es esta colaboración con el posgrado de espacio efímero, que hemos hecho hace poco en Ciudad de México,
donde toda esta investigación se traslada de repente a escaparatistas, arquitectos y gente que trabaja el espacio de otra manera, pero necesitan tener una experiencia corpórea de lo que hacen, con lo cual les viene muy bien trabajar desde la manera de práctica artística que tenemos los bailarines que nos metemos en esto, ¿no? En terrenos de improvisación, en espacios urbanos y demás. Entonces, todo esto me va llevando como a una de las grandes sinergias, que es donde estoy yo ahora más metida en investigación, en el proyecto con la Open, que son los doctorados o los proyectos de investigación que se hacen desde la práctica artística. Creo que esta es una de las grandes áreas de sinergia entre los conservatorios y las universidades. Como ejemplos ingleses donde se vinculan los conservatorios, ¿no? Las escuelas de tradición más técnica a universidades, pero que ofrecen al final másteres y posgrados. Os pongo estos dos, The Place con la Universidad de Kent y el Avant Center con la City University. Son dos buenos ejemplos de colaboraciones que se están dando desde hace bastantes años sin desvirtuar ninguna de las dos áreas, ¿no? Sino más bien favoreciéndose y fortaleciéndose de una manera bastante mutua. Por daros un ejemplo concreto, os pongo aquí una imagen de Rachel Christie, que es una ex bailarina de Akram Khan, también de otros bailarines, pero bueno, de la compañía de Akram Khan, que es un referente así conocido, y también autora propia, ¿no? De trabajos propios, que actualmente está trabajando de profesora en el departamento de Leeds, en la Universidad de Leeds, donde ella hizo su propia tesis doctoral desde la práctica artística. ¿Qué ocurre con esto? Que, por ejemplo, publicaciones de este tipo de doctorados o de este tipo de investigaciones son piezas que ella ha programado y ha bailado e interpretado en distintos festivales, ¿no? Es una manera como en la que la universidad valida la investigación escénica como trabajo también de investigación académico, ¿no? O sea, que están completamente equiparados, por supuesto. Otro de los ejemplos que os traigo es un pantallazo de la tesis de Paz Rojo, que la ha hecho en Estocolmo, la leyó justo pues, a principios de marzo, justo antes de la pandemia. Paz Rojo es una coreógrafa española que bueno, ha hecho la tesis en Estocolmo con las facilidades que dan las universidades escandinavas, con los medios que ha podido tener a su alcance. Y os pongo este pantallazo porque da como un poco la idea o la imagen de cómo se reflejan los contenidos de una disciplina práctica, como es la investigación desde la danza, cómo se materializa, ¿no? Esto de Eclipse Mundo, esa pantallita que se ve ahí como con un círculo iluminado, es un libro donde ella tiene como la parte más textual de su trabajo. La pantalla que tiene justo al lado es una pieza escénica. Y todos los materiales de los que va saliendo toda su investigación, que recoge como tanto talleres como entrevistas, como ensayos fotográficos, videográficos, etcétera, pues va quedando recogido en una misma página web por la que puedes pasear como viendo distintos tipos de materiales, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de contextos creo que refleja muy bien la manera de pensar de los artistas y de investigar, ¿no? Y validar en un entorno universitario. Y que da pie también a otras investigaciones que no tienen por qué ser solamente universitarias, ¿no? Y ahí empieza a salir como hacia el terreno profesional, porque también se ha hecho investigación fuera de lo académico, digamos, aunque en este caso está vinculada a Bojana Zbejic, que es una investigadora universitaria, pero en colaboración con Ana Teresa Ikersmaker como coreógrafa, ¿no? Estos vínculos creo que son muy importantes porque no solamente nos dejan ver una pieza de danza, sino que con ellas conseguimos acceder a los procesos de creación de una manera muy, muy visual, ¿no? Y muy, muy comprensible. Como último toque en cuanto a las sinergias o a las vías de unión que nos interesan tanto a la formación en conservatorios como en universidades es la cuestión de la calidad, ¿no? Del rigor.
que bueno, dependiendo del entorno viene controlado o validado por distintas agencias. Hay varios paraguas y varias agencias que van como validando la calidad de los estudios y van evaluando que eso pasa a lo largo de los años. Y quería poner otra vez un ejemplo inglés que además de hacer ese control que hace un poco la NECA, ¿no? Que evalúa paulatinamente los estudios para ver que todo se está haciendo con la calidad que se propuso al principio. Pues en Higher Education Academy, por ejemplo, que es una institución inglesa, desarrollan Palatine, que no solamente se encarga de controlar la calidad, sino de provocarla. De alguna manera tiene como un posicionamiento como más prescriptivo, ¿no? Es como va dando formación, va dando recursos. Además, muchos de esos recursos están en abierto para que podamos como acceder a ello, informarnos y dar una calidad como sin necesidad de tener que constantemente estar como pagando por ello, ¿no? O buscando en qué momento puedo hacerlo. Son recursos que están ahí disponibles con fondos europeos. Casi todos, por ejemplo, uno de los proyectos que yo utilizo personalmente, pero tiene muchísimos más, pues es este informe. En este informe que hace la Universidad de Winchester y que recoge Palatine y Higher Education Academy, revisan cómo se está haciendo el tipo de investigación desde la práctica artística en un montón de instituciones y recorren tanto universidades como recogen también cómo se está haciendo en Laban y en otras escuelas más profesionales, ¿no? de la línea más profesional. Y para terminar, pues dar un apunte histórico, y es que tampoco esto es una cuestión tan novedosa. La danza está en la investigación y está en el ámbito universitario desde hace un siglo, si no más. Y como ejemplos aquí yo no puedo dejar de citar a Laban y a Cunningham, que los dos, bueno, pues desarrollan su trabajo en ese contexto híbrido entre lo académico, más pensamiento, más racional y demás, y la práctica artística. Y sobre todo como en contextos como son el Monte Verita o el Van Mountain College, que son muy transdisciplinares, donde estaban con filósofos, con pintores, con músicos, y esos lugares como de interdisciplinares les dan como la fricción necesaria para pensar y de repente empujar mucho sus propias disciplinas. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Salgo de aquí. Muchas gracias por invitarnos y yo creo que con esto ya pasamos a las preguntas. Eva, cuéntanos. Muchísimas gracias, Marta, por tu intervención. Desde luego es un lujo de las intervenciones de las tres ponentes, porque aquí hay unos debates y discursos más que interesantes. Yo también voy a verme, pero creo que bueno, que está muy justificado. Creo que la mesa redonda, por llevar y ajustar el tiempo que teníamos programado, pues la voy a cortar un poquito para que luego haya tiempo también para las preguntas que los asistentes sin duda que van a querer realizaros. Y has apuntado, Marta, algunos de los aspectos que para mí son algunas de esas asignaturas pendientes, ¿no? El tema de la investigación. Y luego, bueno, pues han surgido conceptos sobre los que ahora vamos a insistir, que habéis comentado todas, el tema de la interdisciplinaridad que tiene la danza, que es de los pocos ámbitos, bueno, todos los ámbitos artísticos lo tienen, ¿no? Pero el resto creo que en eso llevamos la delantera. Yo creo que es algo que hay que explotar bastante. Habéis hablado también de metodologías y de las conexiones entre ese binomio conservatorio-universidad que me gustaría que, para abrir un poco el debate, hablásemos de ello, ¿no? De cómo es esa relación en el ámbito de España y en el ámbito fuera de España, porque creo que es una de las, como os comentaba, de los trabajos que quedan por hacer, congresos de investigación como el celebrado con esa asociación entre el Conservatorio Superior y el CSIC, es un ejemplo maravilloso de esas buenas relaciones y del impulso de la investigación. Proyectos como los que nos has comentado, Marta, en los que estás trabajando,
Y me gustaría que empezáramos, si os parece, a hablar un poco sobre este tema, ¿no? ¿Cómo se puede reforzar y cómo se puede todavía impulsar más esta relación para que al final sea un matrimonio feliz? ¿Cómo veis? Por favor, me gustaría que nos contarais un poco cómo creéis que se puede mejorar esto y cómo se puede todavía impulsar y trabajar más en común entre el conservatorio y la universidad, tanto en el ámbito español como fuera de España. Gracias. Empezad en el orden que vosotras queréis y consideráis. ¿Qué añadir? Yo es que estoy contigo, creo que es muy importante y que además estamos en ese camino. O sea, claro, decías antes que se empezó en los años 80 en Inglaterra, nosotros hemos empezado un poquillo después, entonces pues vamos todavía mirando referentes, pero por ejemplo hay sitios muy clave como son los trabajos fin de estudio, que decías tú también antes en Inglaterra, donde es un contexto que es casi completamente una asignatura universitaria, ¿no? Y la manera de evaluar es completamente universitaria, las capacidades que tiene que movilizar un estudiante siendo de conservatorio son las mismas competencias que tiene que movilizar un estudiante universitario, con lo cual de repente ahí tenemos como esas asignaturas, claro, además es el vínculo de la investigación, ¿no? Con lo cual es el vínculo de unos estudios de grado como con lo que daría pie a unos estudios de posgrado, es donde si hay alguien que tenga inquietud investigadora como estudiante, va a ver que esa asignatura le va a llamar la atención y va a poder dar el salto a seguir investigando. Entonces, yo creo que hay lugares como muy estratégicos donde se está empujando esto. Y luego yo creo que son muy importantes tanto la investigación desde la práctica artística, donde se reúnen las dos disciplinas, como los másteres que se están lanzando. Y ahí os iba a preguntar, que no sé si es ahora o más adelante, pero os iba a preguntar a Cristina. Cristina, estás en Valladolid, ¿verdad? Sí, sí. Te iba a preguntar porque en Valladolid está el máster de, no me acuerdo ahora exactamente el título, pero hay un máster de los de cultura escénica, ¿no? Allí hay un máster en Valladolid, ya que te pilla más o menos cerca, a ver si podemos ir acercándonos entre las dos. Pero ahí hay un máster que es muy joven, pero que sé que es de prácticas teatrales y me parece que es bastante, o sea, viene bastante del terreno de la filosofía y demás, pero incluyen danza e incluyen algunos coreógrafos como profesores, con lo cual, bueno, ahí hay como una brechita abierta que pasa en varios másteres, ¿no? Es Sí. en la Universidad de Barcelona también, que no sé si lo citaba Adriana, en la Universidad de Murcia está el grado de danza que también posiblemente lance algún máster dentro de poco. El Conservatorio del María de Ávila también está explorando esa línea de másteres, o sea que ahí, o sea, estamos a punto, Eva, de estar como vinculándonos felizmente como o sea, el terreno está ahí. Y eso es un sueño. Es que además habéis comentado algo que a mí me parece, en el caso español, preocupante. O sea, es verdad que a diferencia de otros países, que un graduado universitario implica que tiene muchas competencias y que está preparado para muchas cosas, en España todavía quizá hay un exceso de especialización, y es verdad que esa apertura que hay, esa multidisciplinaridad que se va trabajando y consiguiendo en España, pero en América, como muy bien nos ha contado Adriana, y en Reino Unido, como nos has contado tú también, pues ya lo tienen mucho más trillado. Entonces, es verdad que, y eso lo vivimos además en la universidad en la que trabajamos nosotras, que no se ve ya ese ámbito práctico, esa empleabilidad, y de ahí viene un poco también mi pregunta: ¿cómo podemos ayudar, en este caso a lo mejor más a los alumnos españoles que abordan titulaciones y posgrados relacionados con las artes escénicas, la danza, la música, el teatro, para que haya una mayor empleabilidad, para que realmente se dé más importancia a esa habilidad del pensamiento crítico, que yo como historiadora me parece que es absolutamente necesario, y para que sea más valorado su título, ¿no? Y más útil, que es un concepto, en fin, difícil de manejar a veces. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, me gustaría comentar algo. Eva, me parece a mí que tiene mucho que ver con los espacios que
que ha ocupado la danza dentro de diferentes contextos. Y si nos remitimos, por ejemplo, a este muy en particular, el de sistema universitario, por eso me interesaba hacer un poco ese recorrido histórico de cuáles han sido las primeras puertas que han abierto y mencionar esos años, porque es realmente un esfuerzo aletargado en el tiempo, que tiene mucho, es un proceso muy discontinuo, para nada lineal, con muchos derroteros en el camino, pero que pone en evidencia que el poder estar en diferentes espacios nos abre las posibilidades de conexión, lo que hablaba Marta, ¿no? Esa conexión con arquitectos, con docentes, con pedagogos, con filósofos, en donde la danza se hace más presente y establece unas relaciones, y no interacciones, realmente relaciones profundas, que es otro asunto de llevar. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, esa tradición que nace dentro de la universidad ha posibilitado esa interacción. Y esa interacción también es una consecuencia de poder tener algunos espacios abiertos en otras ramas del conocimiento que sean diferentes a lo que es la escena profesional, ¿verdad? Por eso traía un poco a tema el asunto de cómo la danza también, porque es como una especie de imagen de una misma moneda, ¿no? La cara de una misma moneda, dos imágenes de una misma moneda, porque claro, la presencia de la danza, hablando del tema de la educación en el sistema educativo nacional con relación a su presencia en la universidad. Esa asignatura que está presente, quiénes la imparten, cómo la imparten, qué espacio también abren a nuestros egresados en pedagogía de la danza, aquí en los conservatorios y en las universidades, ¿no? Son unos espacios actualmente en España muy, muy reducidos, y también en otros países en Latinoamérica también, pero todo tiene que ver con cuáles han sido los espacios donde nos hemos abierto, atrevido a estar presentes. Y si no, creo yo que si nos vemos a nosotras mismas y vemos nuestro propio recorrido, bien lo decía Marta, desde dónde venimos, quizás desde otras profesiones, o hemos caminado, en mi caso también, la formación profesional en la danza, al lado de otra formación en otras áreas en concreto, y ahí abriendo caminos en ese espacio concreto que es la universidad. Es lo que pasa también en Latinoamérica. Tiene mucho que ver con un tema de conceptualización y los espacios posibles de relación desde la formación y desde la escena profesional, que irradia, ¿verdad? A eso que mencionaba Eva, esos posibles espacios de contratación, de desarrollo profesional. Muchísimas gracias, Adriana, totalmente de acuerdo contigo. No sé si queréis añadir, Cristina, Marta, alguna cosa más, porque lo siguiente que os quiero plantear va un poco en esa línea. Es decir, hablabais de estos conceptos, multidisciplinaridad, y hablabais de la interdisciplinaridad, y como algo que caracteriza, y yo de verdad... nos falta ahora trabajar más la intradisciplinaridad, ¿verdad? Creo que esa es la asignatura un poquito pendiente si hacemos esa comparativa y ese diagnóstico tan bueno que nos hacías, Cristina, y luego posteriormente Marta. También me interesa muchísimo esa vinculación de los proyectos y de la investigación en la que estáis trabajando entre el conservatorio y la universidad, pero mi pregunta es, bueno, primero una y luego otras, que muchas cosas. En un momento tan complicado, en un contexto también de digitalización y en un momento ahora con las circunstancias que tenemos, ¿cómo hacemos para que esta educación artística multidisciplinar se pueda aplicar de una manera más práctica cuando vivimos en un contexto cada vez más tecnológico y menos, más virtual? ¿Me explico? Que posibilita y potencia menos la participación, el contacto, el acercamiento. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo estáis trabajando estos proyectos, estas metodologías de aprendizaje basado en proyectos dentro de la tecnología, del contexto de digitalización que estamos viviendo, tanto en la universidad como en el conservatorio? Pues en esta línea yo iba a decir justo que claro, aparecen las TIC
no sustituyendo, o sea, las tecnologías no sustituyendo la experiencia práctica del cuerpo, sino apoyándola, ¿no? O sea, cogiéndola como aliado y utilizándola como para reforzar. De repente aparece la presencia del vídeo constantemente, pero eso a los de danza nos permite archivar nuestro trabajo, que no es una costumbre que tengamos. Normalmente vamos a clase, eso se queda allí y no tenemos como la sistematización de ir archivando el trabajo, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que ahora de repente pues tenemos móviles, es bastante fácil y se puede como ir recogiendo todo ese trabajo que luego el archivo es muy importante para cualquier cosa, ¿no? Cuando ellos luego van a tener que dar una clase o van a tener que hacer cualquier investigación, tener su trabajo previo archivado es una herramienta buenísima. Y otra de las cosas que favorece son las comunidades de aprendizaje internacionales, que son básicas para que los profesores estemos al día, también los alumnos, pero en este caso hablo de los profesores, que en el entorno de Bolonia es una de las cosas que es como de las que más se empujan, que estemos conectados con comunidades de aprendizaje de nuestras profesiones, pero que estén en otros sitios donde compartir buenas prácticas. O sea que en el fondo yo creo que también le estamos quitando hierro a herramientas que están aquí, que han venido para quedarse además, que esperemos que termine la pandemia y podamos tener también en paralelo las prácticas físicas de siempre. Pero bueno, a ver si esto lo utilizamos como para darle una repensada y trabajar, como decía Eva, como en esa intradisciplinaridad, ¿no? En esa teorización, en ese discurso propio. O sea, en este momento en el que estamos quizá un poquito más aislados, yo cuando he tenido que dar clase a alumnos que son de danza y que están en sus casas, pues no puedes establecer pequeñas colaboraciones entre ellos para que no pierdan absolutamente todo lo que les da la presencia, pero también tienen que hacer un esfuerzo por trabajar de esa manera autónoma, que creo que además conecta con lo que decía Eva de la empleabilidad, ¿no? ¿Qué herramientas podemos darle a los alumnos en un entorno tan complicado laboral como en el que estamos ahora? Pues autonomía, discurso propio y capacidad para movilizar proyectos propios. O sea, intentar independizarles de proyectos que ya están en marcha para que cuando esos surjan fenomenal y que hagan audiciones y que estén como en ese tipo de proyectos, ¿no? Pero si en paralelo pueden tener sus propios proyectos, ir como buscando como la fluidez, que es lo que nos está pidiendo el entorno laboral, nos está pidiendo que seamos muy fluidos, ¿no? Entonces, bueno, pues darles esa capacidad de elasticidad profesional que yo creo que les va a ayudar en ese sentido. Y he conectado ahí varias cosas, no sé si he contestado a lo que nos decías, Eva. Sí, perfectamente y me encanta. O sea, creo que por ahí va el trabajo, ¿no? La autonomía para luego ser capaz de trabajar con otros, ¿no? O sea, esa parte de trabajo personal y de madurez y de interiorización de los conceptos y de los aprendizajes para luego ser capaz de trabajarlos con otros, ¿no? Y me encanta también lo que dices, Marta, totalmente de acuerdo contigo de la necesidad y yo creo que el deber que tenemos desde las instituciones educativas de impulsar el emprendimiento entre los alumnos. Es verdad que se está abriendo mucho el ámbito de la investigación en el tema de la danza, aunque hay que trabajar mucho sobre ello, pero hay posgrados sobre danza, movimiento, terapia, posgrados sobre artes escénicas, posgrados sobre gestión cultural. Tú hablabas, Marta, de la necesidad, que comparto absolutamente, de hacer una investigación también en un plano más práctico, como también nos compartían Adriana y Cristina, que se estaba haciendo en las universidades de las que también habéis trabajado y procedéis, que no son españolas. ¿Qué tipo de doctorados y de posgrados se deberían, yo creo que es otra de las asignaturas pendientes, creéis que se deberían impulsar en España para que haya más proyectos, para que haya esa aplicación, ese trabajo más práctico de la danza, que es verdad que a veces quizá hay un exceso de teorización, que es necesaria la teoría, pero luego hay que poderlo llevar al plano práctico? ¿Qué impulsaríais? ¿Qué tipo de posgrados y de programas de doctorado impulsaríais y proyectos de investigación? Bueno, me gustaría empezar primeramente retomando y reforzando lo que le habías planteado en el punto anterior y que bien comentaba Marta, y es convertir
que tiene que ver con lo que has comentado, convertir un poco las limitaciones en oportunidades para poder expandir la creatividad en lo que hacemos específicamente en danza. Hace poco tuvimos la presentación de los trabajos finales de máster de la maestría esta de formación dancística, en donde estoy como profesora, y nos llamaba mucho la atención uno de los trabajos porque precisamente la pertinencia que tenía su propuesta era una propuesta de taller especialmente pensada en estos espacios de confinamiento. Y fue un tema muy interesante de exploración porque además de poder ver el proceso de esa propuesta de taller, tuvo además diferentes resultados, diferentes productos. El joven pudo también elaborar y publicar un ebook, hacer una propuesta de canal de YouTube en donde de forma muy organizada y sistematizada puso el registro, como bien decía Marta, de todo ese proceso que llevó con su resultado, con entrevistas, y eso permite también llevar más allá estos espacios, ¿no? Del valor que tiene el proceso en relación al resultado final y el producto. Y en relación a la propuesta de posgrados y demás, yo creo que aquellos que se abren a compartir de diferentes disciplinas, pero donde ese espacio de compartir sea un espacio realmente democrático, ¿no? No tener que acogernos, ponernos una chaqueta, un corsé que no sea el que no nos conviene a nuestra esencia en particular, ¿no? Y poder permitir ese diálogo un poco quizás cobijado por el concepto de la ciencia abierta, ¿no? Uno que está muy vinculado a la práctica, al proceso y evidentemente a esa implicación de lo que hacemos en la sociedad. Creo que esos podrían ser uno de los caminos a tomar y la internacionalización también de esas propuestas, ¿no? Ahora, aprovechando esta virtualidad en donde las fronteras, pues, podemos pasar sobre ellas y hacer esas conexiones, poder saber qué están haciendo diferentes colegas en diferentes espacios, creo que es importante, abrirnos a otros espacios. Completamente de acuerdo. Creo que eso es una carencia, si se me permite, que todavía, bueno, o no sé carencia, hay grandes investigadores, pero en general es verdad que hay disciplinas científicas que tienen esa metodología de investigación muy clara y creo que en eso sí que hay que trabajar mucho todavía. Eva, yo iba a decir aquí, como un poco al hilo de lo que decía Cristina, que pasó desde los 80 en la universidad en Roehampton. Aquí hemos empezado por esa parte en la que la danza se mete en distintos másteres. Entonces, de repente estamos en un máster, estamos presentes como disciplina en un máster más teatral, en un máster que tiene más que ver con la escena desde el pensamiento, desde la filosofía. Y diremos de autores como que ya tienen las metodologías propias, ya están hechas. Hay muchas que hay que traducir directamente de Inglaterra y traernos la de Janet Adshead, traernos la coreología de Valerie Preston Dunlop y Sánchez Colbert. O sea, hay grandes teóricas que ya tienen muy investigada qué es la danza, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras metodologías propias. Y es verdad que un máster propio de danza, que no sé de qué contexto tiene que salir, pero bueno, sí en esa vinculación entre los conservatorios y las universidades, seguro. Donde sea específico de danza, se hable de coreografías, se hable de conocimiento aplicado a la profesión dancística, de interpretación, de coreografía o de lo que sea, ¿no? Y ahí es donde yo apuesto por un máster de esto. Y programa de doctorado, también. Eso también. Fantástico. Fantástico, claro que sí. De verdad, esto es apasionante. Bueno, os doy las gracias. Están saliendo, bueno, pues información, contenidos, trabajos pendientes, discursos muy necesarios que yo creo que hay que ponerlos en la mesa. Y si os parece, porque también no quiero yo monopolizar, vamos a dar paso a los asistentes participantes que ya están formulando algunas de sus preguntas. Y tenemos, por ejemplo, a Idoia Murga. Mira, nos pregunta, ¿cuáles creéis que son los motivos que dificultan o impiden sucesivamente el arraigo, consolidación de los estudios de danza que se ponen en marcha y al cabo del tiempo desaparecen? ¿Cómo veis esto?
Eva, ahí apelan rápidamente a lo nuestro. De esto podemos hablar un rato, sí. ¿Perdona? Sí, que de esto podemos hablar, sí. Bueno, decía esto porque nosotros estuvimos en el grado de danza de la europea. Eva estuvo muy implicada desde el principio, o sea, desde que se trabajó la memoria en un grupo de trabajo que lo lanzaba la NECA y fue lanzándolo con implementaciones hasta que lo validaron y se pudo poner en marcha. Y en el caso de la Universidad Europea, no sé, Eva, ¿tú qué piensas? Nos podrás decir más cosas, que sigues allí, pero yo creo que fue un cambio de política económica y que era un entorno privado, entonces era muy difícil que fuera sostenible en el tiempo. Eran unos estudios que eran económicamente difíciles para los alumnos y cuando la universidad apretó un poco más a nivel económico, no solo cayó el grado de danza, es que ese año cayeron 11 grados diferentes. Por supuesto, todos los artísticos, o sea, cayó teatro, cayó música, o sea, se había hecho como un empuje bastante fuerte para montar una facultad de artes, donde además eso se intentaba propiciar que un alumno de arquitectura trabajara con un bailarín, con un músico y con uno de videocreación, y salían proyectazos. Pero ese valor que no es económico, pero es un valor para las universidades privadas, de repente si lo pasas por un sesgo de financiación, pues igual no funcionó. Y yo creo que básicamente se cayó por ese motivo. Yo estoy totalmente, Marta, lo has definido muy bien. O sea, llegamos a tener el sueño de los sueños, llegamos a tener todos los grados artísticos universitarios posibles en las áreas de diseño, de arte, de moda, de danza, de artes escénicas, y estábamos fascinados los amantes del arte y de la danza y y queríamos una facultad de artes integrales, imaginaos, siguiendo modelos americanos, ¿no? Pero como bien comenta Marta, yo creo que faltaba esa apuesta económica, pero yo aquí no echo solamente la culpa, por decirlo de alguna manera, a la universidad, que es verdad que es una universidad privada y mira también al final por un tema de inversión económica y de poderse sostener al no tener apoyos externos. También creo que es un tema, y lo habéis definido muy bien cuando decíais que en España todavía creo que hay un síndrome de titulitis, ¿no? Que el tener un grado universitario todavía, dependiendo de en qué lo tienes, condiciona mucho esa empleabilidad, en vez de dar el valor que tiene el hecho de ser un egresado universitario, ¿no? O una persona que termina en un conservatorio superior de danza, que tiene muchísimos aprendizajes, disciplinas adquiridas, y que eso es al final lo que tiene que ver y apreciar la sociedad. Yo creo que en España sigue faltando esa cultura de apoyo a las humanidades y a las artes, ¿no? Esa utilidad creo que es una asignatura pendiente necesaria. ¿Cómo lo veis vosotras, Cristina y Adriana? Pero sí, completamente de acuerdo contigo, Marta. En el caso de Latinoamérica, en algunas historias en particular, quizás porque no existía una tradición, digamos, vía conservatorio que diese una salida a la formación profesional, ¿no? Entonces, en algunos países, digamos, la formación, lo que sería aquí la enseñanza elemental de los conservatorios, en muchos países nuestros, sobre todo en Centroamérica, pues parten de las escuelas nacionales, donde los niños desde los 8 años se forman y luego, para continuar esa formación, pasan directamente a las ofertas académicas dentro de las universidades. Entonces, quienes dan esa salida son evidentemente el sistema universitario, la universidad pública, y por ahí podríamos ver ese esfuerzo de continuidad. No digo que no tengamos cantidad de derroteros y tropiezos, precisamente por el factor presupuestario dentro de las mismas universidades. Recuerdo yo, como caso anecdótico, cuando nosotros desde la compañía de danza de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua planteamos el proyecto de la apertura de una licenciatura en danza, las cantidades de debates, diálogos, lleve el documento, vuelve a transformarlo, porque tenía que adecuarse a un presupuesto muy ajustado. Pero aún así, con esa pequeña cantidad asignada, logramos abrir en un pequeño espacio una sola sala de danza, 3 profesores, 4 colegas, intentando poder cubrir esa necesidad. Yo creo que ha sido un camino de mucho esfuerzo, de mucha colaboración y de ir de muy
poco a poco. Tiene mucho que ver con ese germen fundacional de tanto de la escena profesional como la formación en particular. Cada historia en particular ha sido muy diversa, ¿no? Pero por mencionar algunos ejemplos. ¿Y cómo consideráis, bueno, cuántos de los alumnos que terminan un conservatorio profesional en danza luego se pueden plantear continuidad con unos estudios universitarios en danza? Y si no son suficientes, ¿qué podemos hacer para impulsar y todavía concienciar a lo mejor más o esta línea de continuidad para que una persona formada en danza tenga más vida, se pueda dedicar a vivir de la danza hasta su jubilación? Bueno, yo particularmente en grado medio creo que hay muchos alumnos que directamente compaginan su formación en el grado profesional por las tardes, como hice yo, con grados universitarios por las mañanas. O sea, yo ahora mismo de mis alumnos hay varios sociólogos, otro que está estudiando historia, una de políticas y de cooperación internacional, trabajo social. O sea, que hay muchas inquietudes que se dan en paralelo y, claro, en la edad universitaria el bailarín no puede dejar de bailar y dedicarse a estudiar. O sea, que tienen que ser cosas que se den, bueno, en la edad universitaria, qué tontería. En toda la carrera del bailarín se va formando a la vez que va haciendo la otra formación. O sea, que sigue pasando esto, siguen formándose en las dos cosas. Y en grado superior, es que no tengo yo alumnos este año, no sé decirte exactamente, pero yo creo que también hay algunos alumnos que en paralelo van como estudiando. Lo que pasa es que los de grado medio sí que, como tienen turno de tarde, sé que por las mañanas hay muchos que están directamente en la universidad. Y claro, eso les da un terreno como para esta otra preocupación que aparecía por ahí de la empleabilidad, pues más diverso, ¿no? Tienen dos formaciones fuertes que además luego pueden ir compaginando. Y no sé, yo había apuntado al hilo de esto una pregunta para Cristina que tenía que ver con el reciclaje de los bailarines. O sea, una vez que los bailarines, que no sé si ves como... Algo dijiste como que los que se quieren formar como bailarines tienen esa formación más de conservatorio y los universitarios es como que otra línea profesional, digamos, pero no sé si ves ahí como un poco en medio la posibilidad de que bailarines que están en esa época de transición profesional en la que se van a retirar de bailar, pues de repente puedan hacer este tipo de formaciones. No sé si eso pasa y hay facilidades para ellos. Sí. En el Reino Unido, vamos, yo he tenido compañeras del Royal Ballet, del Ballet de Noruega, se reconoce como vía de acceso al máster la experiencia profesional. No sé si son 10 años, creo. Y no solo como bailarina profesional, también he tenido una compañera que se dedicaba a enseñar bailes de salón. 20 años, tenía en su academia. Entonces, en Inglaterra es una manera de entrar al máster sin título universitario. En el superior pasa también, en el conservatorio pasa también. Tienen grado para los profesionales de la danza que están bailando en compañías, entonces con contrato de las compañías de X años, no sé exactamente cuál es, sí. les permiten hacer un tipo de formación que además tiene algunas líneas un poco distintas, ¿no? De autonomía y de algunas cosas que pueden hacer a distancia y tal. Y es muy interesante porque en Latinoamérica hay dos casos concretos, vamos, de los que yo conozco. Uno es la Universidad Nacional en Costa Rica y otro la Universidad de San Carlos en Guatemala, en donde abrieron en un inicio una especie de programa que pudiese acoger a todos los artistas, y no solo de la danza, creo que también en Guatemala había gente de la música, del teatro, de las artes visuales, donde se habría un programa para poder dar esa acreditación, esa titulación académica, tomando en cuenta como base principal ese recorrido como artistas, ¿no? Entonces simplemente se les daba la oportunidad de cursar algunas asignaturas que hicieran falta, ¿verdad? Cada caso se estudiaba en particular, para que en muy pequeñito periodo de tiempo no tener que cursar una licenciatura 5 años, sino que 2, 3 años, en casos particulares, poder dar esa acreditación. Y eso creo que fue, vamos, un tema muy oportuno y que daba respuesta a un contexto particular de los profesionales de las artes escénicas en estos países en concreto, ¿no? Creo que fue un apunte muy, muy, muy positivo.
Muy bien, excelente. Pues no sé si queréis comentar alguna otra cosa más, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna otra pregunta a nuestras invitadas. Por tiempo estamos ya en los minutos finales, pero bueno, a mí me gustaría de verdad el reiterar el agradecimiento por estar aquí. Adriana Bustos, Cristina de Lucas, Marta Botana, es un lujo. Ha habido, bueno, pues mucho de lo que hablar, mucho que compartir. El espacio de tiempo se nos queda hoy corto, pero esto da para tratar otras sesiones en el seminario y en otros ámbitos, en otros espacios, y creo que habéis hecho un diagnóstico de la situación desde estas perspectivas anglohispanas, de los trabajos por donde hay que seguir haciendo más hincapié y también las sinergias que hay. Y bueno, creo que también hay que ser siempre optimista y positivo, y si se mira un poco la evolución en España de los estudios de danza, creo que se van dando pasos muy importantes, ¿no? Tanto en el ámbito práctico, en distintos espacios como conservatorios, universidades o luego ya congresos a nivel de investigación, posgrados, proyectos, y bueno, pues como amantes de la danza nuestra labor es impulsarlos. Si no hay ningún comentario o pregunta más, pues por mi parte, daros las gracias. Ha sido un verdadero honor y placer teneros con nosotros. Y bueno, pues damos por clausurada la jornada online sobre Danza y Universidad 3, perspectivas anglo-hispanas en la enseñanza dancística universitaria. Muchísimas gracias por participar y por asistir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta siempre.